vamos a trabajar principalmente el fortalecimiento de capacidades jurídicas para identificar, analizar y acompañar legalmente casos de violencia contra las mujeres basada en género y violaciones a los derechos humanos de las mujeres desde un enfoque de género y de derechos humanos. Estoy dando por sentado que hay algunos conceptos que ustedes ya han trabajado en particular o que tal vez han tenido experiencia. Los dos conceptos fundamentales que me parecería que podríamos ir precisando, uno es género, el otro es sexo, y derivado de ello, es decir, con su interrelación alrededor del derecho, tendremos que estar pensando en el principio y derecho a la igualdad jurídica contemplada en nuestra Constitución y adicionalmente a los estereotipos y roles de género que están enmarcados en la mayoría de nuestros documentos legales. Voy a empezar solo para que vayamos teniéndolo claro, a partir de la mitad del siglo XX se ha empezado a desarrollar una teoría que es la teoría sexo-género, aunque decirlo, teoría sexogénero, estudios de género, no es sinónimo de estudios feministas. El movimiento feminista lleva construyéndose más de 3 siglos y el tema de la teoría de género, la teoría de estudios de género, lleva más o menos menos de un siglo elaborándose. Entonces, son dos cosas distintas que se enlazan en algunos puntos, se nutren entre ellos, pero lo que les voy a platicar sobre sexo-género, pensemos que es de lo más fundamental en el análisis. Hay ahora muchas más complejidades, muchas más precisiones. Una cosa que solemos fallar las y los abogados, las personas especialistas del derecho, es en nuestro diálogo con las ciencias sociales. Incluso, por ejemplo, en un tema como los feminicidios, lo cierto es que las y los abogados hemos llegado tarde al debate del tema del feminicidio. Cuando nosotros llegamos y comenzamos a intentar la tipificación del tipo penal, lo cierto es que ya llevábamos algunas décadas las personas de las ciencias sociales elaborando el concepto. Entonces, quiero regresar. Pensemos que cuando comienza a elaborarse el concepto gender, que es el concepto género, lo elabora Gail Rubin. Gail Rubin, por ahí de la década de los 70, finales de los 60, está en medio de un momento político histórico en Estados Unidos que tuvo repercusiones en todo el occidente y era el entendimiento de cómo existen características que son mayormente valoradas y condicionadas en unas u otras personas. Pensemos que a partir de este concepto que es el sexo, miren, la definición más clásica de sexo, la definición incluso que viene en el glosario de igualdad del Instituto de las Mujeres, precisa que hablamos de sexo de una categoría biológica que a partir de la asignación binaria nos divide en hombres y en mujeres. Esto, desde mi consideración, ha sido algo que ha ido evolucionando y que es un concepto en actual disputa. Y el derecho no es ajeno a ello. Por ejemplo, el Instituto Nacional Electoral, cuando vemos nuestra credencial de elector, en nuestra credencial de elector dice S, dos puntos. Sexo, mujer u hombre, y ahora ha posibilitado una tercera elección que es no binario. Es decir, el sexo como categoría es una categoría en actual disputa, pero quedémonos con lo básico. El sexo es esa categoría biológica que nos divide en hombres y mujeres. A partir de esa asignación binaria, porque es una asignación binaria, no necesariamente una realidad, pensemos que es una asignación binaria, nuestras sociedades, dependiendo de un momento determinado, de un territorio determinado, van a colocar características propias de hombres o propias de mujeres. Y a ello le llamarán género. ¿Qué es entonces el género? Es esta asignación de roles, de atributos, de capacidades para unos o para otras. Y esto va a condicionar el hacer humano, e eso incluye el derecho. Voy a ponerles un ejemplo. Cuando hablábamos en el pasado de feminicidio, porque a veces las y los abogados, cuando empezamos a formarnos, algo que a mí me dijeron en el primer año de la carrera, es que el derecho es neutral. El derecho es neutral, los jueces son neutrales, el aparato judicial es neutral, Eso genera, por ejemplo, que muchas y muchos profesionales del derecho
terminen creyendo que hablar de perspectiva de género, hacer aplicación del primero y cuarto constitucional según el principio de igualdad, es un despropósito. Y eso es erróneo, porque el derecho, como cualquier otra ciencia social, cualquier otro producto humano, está permeado por estos sistemas estructurales que terminan condicionando cómo somos los hombres y cómo son las mujeres. Y que las personas que no encajan en alguna de esas realidades son catalogadas como que no, como anormales, como si no pudieran ser respetados sus derechos fundamentales. Les digo un ejemplo de cómo esto ha terminado teniendo permeado en el derecho. Cuando yo les hablo de dos delitos, pensemos en el delito de rapto. El delito de rapto continúa existiendo en Nuevo León. En San Luis Potosí, cuando hablábamos del delito de rapto, hablábamos de cuando una persona, mayoritariamente mujeres, eran sustraídas de un espacio. Si tú, como agresor, decidías casarte con esa mujer, con una figura falsa de consentimiento, porque evidentemente el consentimiento no puede nacer donde hay desbalance de poder, vamos a observar con claridad cómo te podías casar con ella y el delito quedaba en impunidad, porque se consideraba que el bien jurídico tutelado ya había sido resarcido. El bien jurídico tutelado, ¿cuál era? El honor. En el pasado, otro ejemplo de cómo estos estereotipos y roles de género han permeado en el derecho es con uno de los agravantes. Hace poco oía a Andrea Medina y luego a Anayeli de Fundación Pro Justicia, y ambas utilizaron un ejemplo que me parece muy interesante para ir explicando las razones de género dentro del tipo penal de feminicidio. En el pasado hablaban de agravantes al tipo penal de homicidio. Cuando se comienza a colocar la iniciativa de que un concepto que se había construido también en los 70 por Diana Russell y por Jane Caputi pudiera asumirse como parte de un tipo penal, entonces comenzaron a cuestionar las agravantes que tenía el homicidio. Las agravantes y estas otras condiciones que lo que hacían era aminorar la pena. Una de las formas de aminorar la pena por homicidio era lo llamado emoción violenta. La emoción violenta es el eslabón directo de lo que algunos periodistas siguen llamando crímenes pasionales. Eso existía en el derecho. Y tan existía en el derecho que antes podíamos decir que robarte una vaca y matar a una mujer tenía la misma penalidad en el derecho penal, porque el abigeato y el homicidio por razón violenta tenían una pena muy similar. Entonces, entonces les quería dar estos breves ejemplos de cómo el género efectivamente ha permeado. Pensemos que en esta aparente realidad biológica, en esta aparente asignación binaria, que son mujeres y hombres, nuestras sociedades van colocando qué es lo propio de hombres y qué es lo propio de mujeres, y con eso se va asignando el género, el gender, diría Gail Rubin. Ese es un ejemplo en lo jurídico, pero hay muchos ejemplos en los condicionantes que hemos tenido. O sea, la asignación binaria ha permeado en muchísimas de las cosas que estamos y cómo nos asignan posiciones de poder. Por ejemplo, pensemos en algo muy habitual, que es que desde el ingreso de la primera mujer a las escuelas de jurisprudencia, nosotras, tardamos mucho más en ingresar a las universidades públicas. Cuando ingresamos a las universidades públicas, cuando las mujeres podemos comenzar a ejercer nuestros cargos, a ejercer, perdón, la profesión de la abogacía, observamos cómo siguen reproduciéndose en las facultades de derecho roles que condicionan el papel de las mujeres a el estado doméstico. Por ejemplo, ¿no? Cuando yo estaba en la universidad, había dos roles muy claros que nos impusieron las y los profesores, principalmente varones, porque la plantilla docente en la Facultad de Derecho donde yo estudié mayoritariamente era hombres. Si en 5 años de la carrera tuve unas 3 maestras, yo creo que fue muchísimo. Y una de las cosas que siempre nos decían eran: muchas de ustedes estudian mientras se casan, porque ya cuando se casen, evidentemente no van a ejercer. Y la segunda, bueno, también tuve un profesor que decía mucho esto de, vienen a la facultad a buscar marido. Y
Otra de las cosas que ese sí fue muy particular, porque yo me interesé desde muy joven por el derecho penal, y una de las cosas que siempre me estaban diciendo era que no me dedicara al derecho penal, porque el derecho penal era un tema de hombres. Cuando llegué a hacer mi servicio social a la subprocuraduría y quise cubrir una guardia, me dijeron, no, no, esto no es para ti, ¿cómo vas a recibir tú un detenido sola? No, no, eso no es posible. Son estas asignaciones tradicionales de que lo doméstico, lo privado nos corresponde a las mujeres y lo público, el ámbito de seguridad, sí, principalmente todo lo que tenga que ver con lo público le corresponde a los varones. Es esta asignación binaria de qué es lo propio de hombres y qué es lo propio de mujeres. ¿Hay algún otro ejemplo que a ustedes se les ocurra? Cosas que no son ciertas. Eso es muy importante decirlo. Cuando hablamos de estas asignaciones sociales, tenemos que entender que son asignaciones sociales y por lo tanto reversibles y deconstruibles. ¿A qué me refiero con eso? Lo que termina siendo el género es atarnos a una cajita minúscula, reducida, en donde la plenitud de la humanidad no pueda llevarse a cabo. Eso hace que las mujeres, por ejemplo, cercenemos muchas veces nuestro espíritu de liderazgo, de asertividad, de fortaleza, de agresividad. Y por el otro lado, muchos varones tienen que subsumir sus emociones como la tristeza, el amor, la ternura, el cuidado, y eso termina alejándonos de experiencias vitales. En el caso de los hombres, por ejemplo, de atravesar junto con sus parejas los procesos de crianza. Y para nosotras tiene un montón de repercusiones, como por ejemplo la negativa de la rabia. ¿Se les ocurre alguna otra cosa que no sea determinada, sino haya sido condicionada por haber nacido hombres o mujeres y que no tenga que ver con esta apariencia biológica, sino social? ¿Se les ocurre algo? Aquí nos mencionan Miriam, el hablar de sus emociones. Carmen Erika nos menciona los sueldos diferentes a los hombres y mujeres. Creo que es Georgina. Cuando dicen que los hombres no lloran o no deberían de hacerlo. Muy bien, perfecto. Son algunas de las cosas más importantes porque fíjense cómo estos han tenido repercusiones en el derecho. Pensemos la primera, el instinto maternal. El instinto maternal es uno de los temas más complejos para el feminismo y para los estudios de género en la historia. ¿Y por qué es tan complicado? Porque reúne una de las condiciones fundantes de la desigualdad, que es la posibilidad de gestar. Y bueno, estoy situándome en dos autoras, Gerda Lerner. eh, Ahorita me recuerdo más bibliografía, pero quiero hablar del instinto maternal. El instinto maternal tiene diferentes repercusiones porque en nuestro país, particularmente en México, tenemos una exaltación de la figura de la madre. Esa exaltación de la figura de la madre no es casualidad. Ha sido incluso un plan, una propaganda amplia por esa figura de la madre sumisa, de la madre abnegada, de la madre que todo lo puede, que todo lo da. ¿Cuáles han sido las repercusiones legales que naturalicemos que el trabajo de cuidados y el trabajo del hogar solo nos corresponde a las mujeres? Y eso tiene un desbalance que tiene repercusiones en el tema del trabajo, del cansancio y el agotamiento para miles de nosotras, millones de nosotras. Otra de las repercusiones que tiene la naturalización del instinto maternal como única posibilidad es la criminalización, una, del aborto y dos, de la criminalización respecto de decidir alrededor de tu maternidad, por ejemplo, dando en adopción a un hijo o una hija, y también de la criminalización que sucede, del juzgamiento social, de la criminalización social que sucede, por ejemplo, ante el abandono de hijas e hijos. O bien, cuando hay una pugna de divorcio, podemos ver claramente los roles y los estereotipos de género. Se espera que el hombre sea proveedor y la mujer cuidadora, y así se asignan las pensiones, la guardia y custodia, la determinación de los procesos relacionados a hijas e hijos. Y fíjense que ahorita voy a leer lo que dice Fátima Mata, nada más quiero seguir con el tema del instinto maternal, porque a mí me parece que es una de las instituciones patriarcales, bueno, no sé si la forma en la que entendemos la maternidad, por lo menos, está encarcelada por el patriarcado, el colonialismo y el capital,
y cómo eso ha terminado teniendo repercusiones en cómo hablamos del tipo penal de aborto. Por ejemplo, en la mayoría de los estados del país tuvimos la despenalización hasta acción de inconstitucionalidad Coahuila en el 2019. A partir de ahí inicia la ola de despenalizaciones. En San Luis Potosí, por ejemplo, lo tuvimos apenas en el mes de noviembre, se obtuvo un amparo en septiembre, se logra la despenalización a nivel legislativo hasta el mes de noviembre. Y fíjense, acá tenemos, al igual que en prácticamente todo el país, tenemos dos cosas que me parecen muy interesantes. La primera es que en la mayoría de nuestros estados donde ya hay despenalización, el aborto sin motivación, el aborto legal, la ILE, se estima perdón, la 13ª semana. En el estado de Sinaloa se da la 13ª semana, en el resto de los estados 12ª semana, exceptuando en Aguascalientes que tuvieron una regresión y tienen hasta la semana 6. Y adicionalmente tenemos el sistema de causales. El sistema de causales, recuérdenlo, son causales de exclusión penal. En diciembre del año pasado se habló de los primeros debates públicos que tuvieron bastante cobertura de la despenalización total. Vean el nivel de comentarios. Si habíamos pensado que habíamos avanzado algo en el cuestionamiento del tipo penal de aborto, regresar a la discusión de despenalización total en la Ciudad de México, sabiendo que en Canadá hay antecedentes de que eso ha funcionado, que en su mayoría las personas con capacidad de gestar y las mujeres deciden interrumpir en el primer trimestre, sabiendo y teniendo evidencia científica que la semana 12 o el establecimiento de la semana 12, semana 13, fue una arbitrariedad no basada en evidencia ni en conocimiento científico, y aún así los comentarios en redes sociales, el debate público, fue un debate público centrado de nueva cuenta en el asesinato, la criminalización, el estigma alrededor del tema de la maternidad. Me gusta mucho justo el tema de la maternidad porque además también excluye a los hombres de la posibilidad de la paternidad. ¿Por cómo los excluye? Porque construye una idea de que nosotras, las mujeres o las personas con capacidad de gestar, tenemos que hacernos cargo de absolutamente todo alrededor de la crianza. Y eso nos quita tiempo para el desarrollo profesional y personal, les despoja a los hombres de la posibilidad del cuidado hacia sus hijos e hijas, y además naturaliza que hagamos trabajo gratuito y por lo tanto para los gobiernos sea justificable no tener un sistema nacional de cuidados. Miriam, coincido, hablar de sus emociones. Carmen, sueldos diferentes a hombres y a mujeres. Fíjate, hay una metodología que se desarrolló por la Embajada Británica y en apoyo con Intersecta, esta es pública, para hacer el cálculo de la brecha salarial. Es un ejercicio súper interesante hacer brecha salarial o el estudio de la brecha salarial, porque nos damos cuenta que aquello que dice el INEGI, porque no es un dato inventado, es cierto. O sea, no solo hay un desbalance en el salario bruto neto que otorgamos o que ganamos en un empleo, sino adicionalmente hay una carga de cuidados desbalanceada y también hay en el caso de muchas de nosotras que estamos en el ámbito profesional, también hay una exigencia de cómo tenemos que lucir, lo cual también nos quita tiempo que no estamos utilizando en lo que muchos varones se utilizan, que es en la profesionalización. Miriam dice, la tasa de suicidio más alta, coincido ampliamente, y no solamente tienen la tasa de suicidio más alta, viven menos que las mujeres, o sea, hay una reducción de la esperanza de vida, tienen mayor incidencia en accidentes cardiovasculares, tienen mayor incidencia en la falta de detección de cáncer de próstata y enfermedades crónico-degenerativas. Eso hay una evidente falta de cuidado, de autocuidado por parte de los varones, que es importante pensar desde la perspectiva de género, y eso también ha tenido repercusiones legales. Fátima nos dice, yo estudio psicología y colaboramos con la Facultad de Agronomía. Los profesores le decían a las alumnas de agronomía que ellas no aguantaban el trabajo de hombres, el sol y el polvo, y era completamente falso. Yo crecí en el rancho y eran las mujeres las que salían a la siembra y a la cosecha, y los hombres mayoritariamente habían migrado a Estados Unidos. Este comentario me parece interesante porque incluso la historia tiene un sesgo androcéntrico. O sea, la historia que nos contaron cuando éramos estudiantes de secundaria y preparatoria sobre que las mujeres nos habíamos quedado como recolectoras ha sido desmentido en los últimos años por estudios avanzados de antropología física y social. ¿Qué ha significado esto?
que las mujeres también cazábamos en la prehistoria. También participamos en esa avanzada del avance de la civilización humana. Y hay un sesgo androcéntrico que nos ha ocultado ese pedazo de la historia. Veo acá, Karen dice que una mujer no puede tener el cargo de juez porque tiene muchos cambios hormonales, lo cual afecta su percepción y lo cual es claramente erróneo. Esto que está diciendo Karen es un sesgo que se tiene en nuestra profesión. Es un sesgo no solamente que se tiene para el tema de quién podrá juzgar, sino también hay un sesgo de a qué materias nos tenemos que interesar. Se estima que las mujeres nos tenemos que interesar más en la materia familiar, que nos tenemos que interesar más, no había fijado que estoy manchado de plumón, no sé qué agarré. Bueno, les decía esto, ¿no? Como esta emocionalidad a la que nos sitúan. Y fíjense, esto que está diciendo Karen es muy relevante porque este aparente emocionalidad que solamente pareciera que abarca el ámbito de lo público en el tema de la elección de una profesión, de un juez, de ser abogadas, de la materia o rama a la que nos vamos a dedicar, pero no solo ahí. Cuando hablamos, por ejemplo, de revictimización, de victimización secundaria en casos de feminicidio, en casos de violencia basada en género, ahí están de nuevo los estereotipos. Y la emocionalidad ha servido para justificar, por ejemplo, las simulaciones suicidas en el caso de los feminicidios. Voy a otro, Carmen. Tuve una profesora que a una compañera que estaba embarazada le dijo que ella no debería estar allí, que debería estar en su casa ya preparándose para ser mamá, claro. Hay airlines, como el caso de Adriana Smith, que la mantuvieron con vida gestando hasta que su cuerpo se descompuso porque estaba penado el aborto, que ese es un caso a mí me rompió el corazón, porque yo creo que Estados Unidos ha tenido unos años muy complicados con el avance de derechos hacia las mujeres y personas de la comunidad LGBT, personas afrodescendientes, personas migrantes, y particularmente después de la caída de su sentencia que posibilitaba que los estados pudieran decidir sobre la despenalización del aborto. Wade versus Roe es uno de las mayores derrotas que ha tenido el movimiento a nivel global. Y ese caso demostró en el lugar en donde estamos ahora peleando por nuestros derechos reproductivos. Azul, quedarse a cuidar a los familiares enfermos, muchas gracias. Fátima Guadalupe Mata, cuando una carrera universitaria es dominada por mujeres, la carrera es de bajo rango y los sueldos son menores y menos prestigiosa. Y prueba de ello está el tema de las ingenierías, ¿no? Incluso hay una idea de que lo analítico, de todo lo analítico, le corresponde a los compañeros. Y eso tiene repercusiones, por ejemplo, en el ingreso a carreras de STEM. Carreras de STEM mayoritariamente son ocupadas por hombres. Las mujeres que deciden ingresar, vean los diagnósticos de acoso y hostigamiento laboral, acoso y hostigamiento sexual y laboral en las universidades, y se van a encontrar con que además es donde mayor incidencia hay de este tipo de repercusiones. Y Vivian, desde que una mujer se dedica a materia penal, minimizan su trabajo o dan por hecho que no es buena en ello. Porque además, nos consideran que como somos todas amorosas, amables, tenemos nuestro instinto materno muy activado, pues claramente no vas a poder dominar ni una audiencia, ni una comparecencia, ni vas a poder ir a enfrentar a la gente del Ministerio Público, ni ir a un juzgado penal, ni un montón de otras cosas. Entonces, bueno, quería hacer este preámbulo antes, ahora sí, de entrarle al tema jurídico, porque, porque me parece que estos dos conceptos, que parece que son conceptos de las ciencias sociales, que tal vez no tengan nada que ver con el derecho, son el preámbulo para que podamos entender qué es la perspectiva de género y cómo aplicar el principio de igualdad. El principio de igualdad y no discriminación, recuerden, es un principio constitucional amparado en el primero y en el cuarto. A mí, de verdad, tengo muchos colegas que siguen considerando que la igualdad, la paridad, la no discriminación son opcionales. No lo son, son principios constitucionales. Entonces, quiero empezar diciéndoles que a mí me parece que en los últimos años y más con el avance de los movimientos feministas y antipatriarcales, hay una argumentación de que las mujeres estamos sobreprotegidas por el marco legal en materia de violencia particularmente. Sin embargo,
Un análisis histórico y comparado demuestra que la incorporación de esta problemática y de los marcos legales internacionales y nacionales es reciente y ha sido impulsada por la movilización social. Les puse una fotografía una de las protestas de las mujeres víctimas en Campo Algodonero de Claudia Ibet. Decirles, ahorita vamos a hablar de Campo Algodonero porque Campo Algodonero es una de las sentencias más importantes, no solamente para México, sino una sentencia que todas y todos y todes debemos conocer. ¿Por qué? A ver, entiendo que muchos y muchos de acá son estudiantes de Derecho, entonces quiero recordarles solamente algunas de las cosas que yo sé que ya saben que se lograron en la reforma constitucional de 2011. Como ustedes saben, la reforma constitucional de 2011, que algunos colegas todavía le llaman nueva cuando ya lleva 14 años, es una reforma que coloca a la par a la Constitución y a los tratados internacionales. Esto tiene relevancia cuando hablamos de violencia contra las mujeres basada en género, porque en realidad tenemos muy poco tiempo con el reconocimiento legal de este tipo de instrumentos. Voy a poner dos ejemplos. El primer ejemplo, la tipificación del delito de violencia familiar. Fíjense, ustedes van a un código penal y buscan violencia contra las mujeres. Ese tipo penal no existe. El tipo penal que utilizamos para denunciar violencia contra las mujeres es el tipo penal de violencia familiar. ¿Cuáles son los bienes jurídicos tutelados del delito de violencia familiar? Acuérdense, bien jurídico tutelado es aquel bien jurídico que el Estado decide que tiene que proteger. Por ejemplo, el tipo penal de robo, efectivamente a la familia. El tipo penal de robo protege el bien jurídico tutelado a la propiedad privada. Y así, todos los tipos penales tienen un bien jurídico tutelado. Voy a retomar algo que dice Carmen, las mujeres somos cuidadoras. Yo estuve 8 meses en el hospital y el doctor recomendó que solo me atendieran mis hermanas, no mi hermano. Argumentó que no lo haría de la misma manera, claro, que además naturalizan. José Emiliano dice que uno de los bienes jurídicos que protege el tipo penal de la familia es vida libre de violencia. Yo consideraría que eso es muy reciente. O sea, que violencia familiar tiene muy poco tiempo protegiendo, violencia familiar como tipo penal, tiene muy poco protegiendo el bien jurídico de la vida libre de violencia. Una, porque en el pasado la vida libre de violencia, hasta esta última reforma que hicieron a nivel constitucional cuando entra Claudia Sheinbaum, la vida libre de violencia solo existía como un derecho reconocido para las mujeres. A partir de Campo Algodonero, el reconocimiento de la CEDAW, Belém do Pará y el primero y el cuarto constitucional. Eh, como vida libre de violencia. Y ahorita, y otra de las cosas por las que sigo teniendo duda si efectivamente protege ese bien jurídico, es porque en muchos estados, no hay un reconocimiento explícito a la violencia contra las mujeres. Retoma los tipos de violencia que precisa la Ley General de Acceso a una Vía Libre de Violencia o las leyes locales. Sin embargo, hace el inicio del tipo penal, o sea, cuando hablamos de la teoría del delito, nos vamos a encontrar que es un tipo penal que no solamente posibilita la denuncia de violencia contra las mujeres basada en género, sino también aquella que tiene que ver con las hijas, los hijos, descendientes, ascendientes y todo el núcleo familiar por afinidad o por consanguinidad. Coincidiría mayormente con CAI, que dice que los bienes jurídicos que tutela es con Ángela, la familia, y con CAI, la integridad física y la integridad psicológica de un núcleo familiar. Bueno, entonces, todo esto para decirles que la reforma constitucional de 2011, como les decía, colocó a la par tratados internacionales y principios constitucionales. Eso ya lo saben. En el pasado, hasta la suscripción de la Belém do Pará, que fue a principios de la década de los 90, finales de los 80, recuerden aquí otra cosa importante que tener en consideración. México forma parte del sistema universal de derechos humanos y del sistema regional de derechos humanos. A nivel universal, México ha suscrito en los 70 la CEDAW, que es Alda Facio le llama la Carta Magna de los Derechos Humanos de las Mujeres. Es el reconocimiento pleno de nuestra existencia jurídica y también sanciona la no discriminación relacionada a sexo y género. Ahora, el reconocimiento de la violencia basada en género contra las mujeres no sucede en nuestro país
y no sucede en el mundo hasta la Belém do Pará. Claro, ya había avances regionales, pero la Belém do Pará fue el primer aparato convencional que sucedió en América Latina que reconocía y definía qué es la violencia contra las mujeres basada en género. Ahora, esta suscripción que fue sobre la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la mujer, Belém do Pará, fue el primer instrumento internacional en definir la violencia contra las mujeres basada en género. Este aparato es regional y además ha sido parte de la argumentación por la que el Estado mexicano ha resultado responsable en Campo Algodonero, que ahorita vamos a hablar de ella, en Campo Algodonero, en Mujeres de Atenco, en Inés Fernández, en Digna Ochoa y próximamente en el caso de Lilia Andrade, que es un caso de feminicidio, ya sería el tercer caso de feminicidio que llega a la Corte Interamericana. Recuerden, la Corte Interamericana forma parte del Sistema Regional de Derechos Humanos. Entonces, en finales de los 80, inicios de los 90 se reconoce la Belém do Pará y al mismo tiempo comienza la tipificación del tipo penal de violencia familiar. Recuerden siempre que cuando tenemos un aparato normativo, el aparato normativo responde a la realidad social que estamos viviendo en ese momento. Y así es como comienza el avance del tipo penal de violencia familiar y también la creación de fiscalías especializadas, que en ese momento no eran fiscalías especializadas. Acá en San Luis seguimos teniendo el mismo sesgo relacionado a... Ayer justo tomé una clase con Sandra Serrano. Sandra Serrano seguro muchos la conocerán, y si no la conocen, tomen una clase con ella. Su especialidad se enfoca basado en derechos humanos y ella justo hace una crítica muy puntual al tema de la sobreespecificidad para la persecución delictiva a partir de fiscales especializadas. Yo tengo ahí un pienso, que es que en muchos de nuestros estados este sesgo de género, estos estereotipos que permean aún en el derecho, hace que en las fiscalías relacionadas a delitos contra las mujeres basados en género pongamos también otras especificidades como niñas, niños y adolescentes, porque claro, nos toca, ¿no? Entonces tienes a fiscalías de la mujer que se llaman fiscalías de delitos contra la mujer, la familia y derechos humanos. Claro, ¿no? Atado ahí todo. Entonces, bueno, esa fue una nota al margen. Entonces voy a continuar. La entrada en vigor de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, la Belém do Pará, además se une a la aprobación de la Ley María da Peña. Ley María da Peña también es un caso que llegó a la Interamericana, tiene una entrada en la Wikipedia muy interesante. Si se quieren leer la síntesis del caso, la sentencia completa o la entrada en la Wikipedia, está muy bien. Es un caso de intento de feminicidio, aunque en ese momento todavía se llamaba homicidio, que intenta ocurrir en 2 ocasiones en 1983. Es un caso brasileño y constituye uno de los antecedentes más sólidos para leyes integrales sobre violencia. Sobre la Belém do Pará y sobre la Ley María da Peña, nosotros construimos la Ley General de Acceso a una Vía Libre de Violencia. Ahora, regreso a Campo Algodonero. Campo Algodonero es el antecedente directo para la creación de fiscalías especializadas, para la existencia de tipos penales de feminicidio, para el reconocimiento jurídico y legal, jurídico en las leyes generales y locales de acceso, para los centros de justicia para las mujeres, porque acuérdense que poco antes de Campo Algodonero, o sea, como 3 años antes, en 2006, existe el reconocimiento de la igualdad entre hombres y mujeres a nivel constitucional. Eso no había pasado. Tiene muy poco tiempo sucediendo este tema de la igualdad. Había una mención distinta en la Constitución a la igualdad, pero no es hasta que este contexto político comienza a gestarse que este reconocimiento sucede en el cuarto constitucional. Que nota al margen, el cuarto constitucional es nuestro cajón del sastre. En el cuarto constitucional está el reconocimiento de la salud, de la autonomía reproductiva, de la igualdad jurídica, 1000 cosas. Bueno, entonces les decía, Campo Algodonero. Campo Algodonero es una sentencia que encuentra responsable al Estado mexicano de una serie de muertes violentas de mujeres y niñas en Ciudad Juárez. Ustedes saben que la Corte Interamericana suele tomar asuntos relacionados a problemáticas que suceden en un país para hablarle a la región completa. Así se han elegido distintos casos. En el caso María da Peña y en el caso Campo Algodonero, en el caso María da Peña habla de un feminicidio íntimo.
En el caso Campo Algodonero, estamos hablando de feminicidios sexuales, feminicidio sexual sistémico organizado y desorganizado, según la clasificación de Julia Monarres, que es una antropóloga. Entonces, están hablando de dos fenómenos relacionados a la violencia basada en género, pero diferenciados por su especificidad. En Campo Algodonero, además, teníamos una adhesión de vulnerabilidad. Teníamos a mujeres precarizadas eh, que vivían en los márgenes de Ciudad Juárez, con el aumento de comercio que había sucedido a partir de la apertura de fronteras por el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, y adicionalmente a todo ello por el flujo migratorio. Las mujeres víctimas, siempre pensamos cuando pensamos en Campo Algodonero que eran mujeres adultas, pero en Campo Algodonero ellas tenían entre 16 y 19 años de edad. Ahora vamos a tener otra sentencia muy seguramente pronto. Yo les recomiendo mucho que vean, son bastantes horas, son como 10 horas completas, pero les recomiendo véanlo en por dos, consulten al menos la argumentación de la defensa. En el caso de Lili Andrade, porque es un asunto que pronto vamos a tener una nueva sentencia. Y Lili Andrade nos va a tener que dejar al menos antecedentes a nivel Corte Interamericana con el tema de feminicidios por orfandad. Perdón, orfandad por feminicidios. Entonces, bueno, esos son algunos de los antecedentes. Entonces, la protección legal es una conquista, dados sus avances recientes y su impacto. Estos casos, el caso Campo Algodonero, a mí me gusta hilar la lucha de las madres y los padres de Campo Algodonero, llevan al Estado mexicano a estar en el banquillo de los acusados en Campo Algodonero, y eso termina derivando en la promoción y en la suscripción en todo el territorio nacional de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Es una de las primeras leyes que reconoce de manera integral los tipos y los ámbitos de violencia, y que además reconoce mecanismos que en este momento en específico en México estamos en un momento de debate, de coyuntura, de reapropiación de los mecanismos, de reevaluación de si están funcionando o no funcionaron las alertas de violencia de género, también de cómo han funcionado hasta el momento las órdenes y las medidas de protección, y claro, del reconocimiento de los tipos de violencia física, sexual, psicológica, patrimonial, simbólica y obstétrica. Estas reformas se han nutrido tanto el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, como ya les decía, con la Belém do Pará, con la Convención de Beijing, como del Sistema Universal, particularmente con instrumentos como la CEDAW o Beijing. Adicionalmente a ello, quiero contarles que es una de los aprendizajes en estos años que yo he tenido, y es que la mayoría de estos marcos legales fueron producto de la incidencia estratégica de organizaciones de mujeres, defensoras de derechos humanos y de movimientos feministas. Más que una sobreprotección, lo que existe es una respuesta jurídica progresiva que aún es insuficiente ante una problemática histórica de violencia estructural y discriminación por razones de género. En los últimos años, por ejemplo, hemos tenido el avance del reconocimiento y tipificación de la violencia vicaria. Y también de una especificidad de la violencia contra las mujeres que a mí me parece que pone de manifiesto cómo la ley penal no es suficiente, que es el tema de la violencia ácida, los ataques con ácido hacia mujeres, y cómo es una modalidad de violencia feminicida. Hablando, por ejemplo, de este tema, se ha notado a nivel nacional que nuestros tipos no alcanzan para entender cómo la violencia ácida es una modalidad de violencia feminicida, ponga en riesgo o no la vida. ¿Por qué? Porque el tipo penal de feminicidio no protege solamente la vida como el tipo penal de homicidio, sino protege la vida, la dignidad y la vida libre de violencia. Lo cual, si hacemos una interpretación conforme al primero, al cuarto y a todos estos instrumentos internacionales, vamos a entender por qué estamos hablando de una violencia que ponga en riesgo o no la vida. Es violencia feminicida. Es violencia feminicida. Entonces, voy a avanzar un poco más. Entonces, ahora sí, he hablado mucho de género, de estos instrumentos, del reconocimiento legal, pero ¿qué es entonces la violencia contra las mujeres basada en género? Quiero decirles varias cosas. La primera es que no toda la violencia contra las mujeres está basada en género.
O sea, las mujeres, al igual que los hombres, vamos a poder vivir, vamos a poder estar sujetos a diferentes modalidades de delitos. Sin embargo, esto no significa, bajo ninguna circunstancia, que podamos hablar siempre de que están basadas en género. ¿Cuándo están basadas en género? Cuando hay una distinción o un perjuicio derivado de esa condición. Por ejemplo, cuando hablamos de feminicidios íntimos, en el tipo penal de feminicidio, en la mayoría de los tipos penales vamos a encontrar en la fracción primera que comete el delito de feminicidio quien prive de la mujer, quien prive de la vida a una mujer por las siguientes razones de género. Todo el país, la primera razón de género es cuando haya tenido una relación de pareja o parentesco con esa mujer. En algunos códigos amplía y pone de confianza o la desglosa en una siguiente razón de género. Ahí hay un basamiento en género. Cuando una mujer es asesinada después de que pasa un ciclo de violencia muy largo en una relación de pareja y además eso se ata al continuum de violencia que ha percibido a lo largo de su vida. ¿Cómo la define entonces la Belém do Pará? Es una No, esta no es de la Belém do Pará. Ahorita les voy a decir de dónde fue esta definición, porque no me estoy acordando, creo que en la siguiente les puse la de la Belém. Es una, es violencia basada en género cuando es una expresión abusiva de poder cuyo objetivo es mantener sometida a la víctima y producirle disminución en su propia estima hasta paralizarla en todos los ámbitos sociales. En el ejercicio de la violencia siempre está presente una relación de poder, siempre está presente una relación de poder o una lucha por él. Cuando pensamos en la definición, ahora sí, de la Belém do Pará, esta menciona que tiene que entenderse por violencia contra la mujer cuando sucede alguna acción o conducta basada en su género que cause muerte, daño, sufrimiento físico, sexual o psicológico a la mujer, tanto en el ámbito público como en el ámbito privado. Si ustedes se van a la primera definición que hacen pública de la voz Feminicide, antes de que Marcela Lagarde lo modificara y lo volviera feminicidio, y leen esta definición que hace Diana Russell, van a encontrar que es una definición de un párrafo y una de las cosas que considera violencia feminicida, aunque en materia penal no sé si sucedería también, porque siempre nosotros tenemos que tener un activo, pero en el caso de esa definición que hace Diana Russell, nos vamos a encontrar con que ella coloca las muertes violentas derivadas de procedimientos estéticos o en contextos de criminalización de aborto, donde por la criminalización las mujeres pierden la vida al practicarse una interrupción. ¿Por qué coloco ello? Porque ahí hay un basamiento en género. Que haya una criminalización del aborto y que lleve a que en muchos contextos sigamos teniendo muertes violentas relacionadas a la criminalización. Les voy a platicar un caso que sucede acá en San Luis Potosí. Nosotros tenemos la despenalización en el mes de noviembre, les decía, primero se le un amparo en septiembre, luego la despenalización en noviembre. Y en el caso de San Luis, más o menos como en abril, me parece, una joven va y se practica una interrupción a una clínica particular, fíjense ya con el contexto de la despenalización, y pierde la vida en el consultorio médico. Aún 2025, aún cuando el ISSSTE abrió 12 sedes acá en San Luis para poner la práctica del aborto, cuando tenemos avances como el AMU, como el uso de mifepristona, como el misoprostol prácticamente de venta libre en todo el país, cuando tenemos acción de inconstitucionalidad Coahuila 2019, todos esos avances normativos y hacia la descriminalización jurídica y social, y aún así tuvimos un caso de una mujer que fallece por la práctica negligente de un aborto en una ciudad de nuestro país. Cuando hablamos de cómo la violencia contra las mujeres por razones de género subsiste en una acción o conducta basada en género, tenemos que pensar cómo existe este basamiento en género. ¿Es una violencia que solo nos sucede a nosotras o que tiene un impacto diferenciado en las mujeres o no? En eso radica la clave. Por ejemplo, cuando hablamos de violencia política por razones de género, recientemente hemos escuchado cómo muchas mujeres políticas utilizan la posibilidad de la denuncia por violencia política basada en género, perdón,
violencia política por razones de género, se llama la ley electoral, y lo utilizan para desmeritar críticas o para desmeritar un ejercicio ciudadano de vigilancia a su trabajo político. Cuando estamos hablando de una crítica, por ejemplo, a una mujer que desfalcó millones de pesos de la administración pública, ahí no estamos hablando de basamiento en género. ¿Cuándo sí estamos hablando de ello? Cuando hay una descalificación a su vida sexual, cuando hay una descalificación relacionada a que llegó a cierto puesto público por su relación con X o Y varón, o cuando, por ejemplo, nos centramos en su apariencia física, en su peso, en cómo se viste. Uno de los casos de violencia, más bien, de violencia política y de cómo esto se conjunta con violencia mediática, fue una de las delegadas a el G8 que acompañó a la presidenta de la República. Las principales críticas no versaron sobre su desempeño en la discusión en el G8, versaron sobre cómo lucía, cómo el vestido si estaba arrugado, si los zapatos eran correspondientes. Esa vigilancia extrema a nuestra apariencia física tiene un basamiento en género. Entonces, es importante primero, cuando hacemos un acompañamiento, que podamos nosotros distinguir. Y ahora les voy a platicar muy brevemente los tipos y modalidades de la violencia contra las mujeres, porque, como siempre, ya llevo 1 hora y apenas estoy llegando al punto. Entonces, les decía, este tipo de violencia es una violencia que ocultamos, pero que al mismo tiempo está y es tolerada por la sociedad. ¿Cómo la ocultamos? Nos avergüenza muchísimo que suceda. Sin embargo, es una violencia que estamos reproduciendo en un montón de ámbitos y que no tiene sanción. De naturaleza polifacética, cíclica, recurrente y sistemática. Asimismo, sucede en todos los ámbitos de la sociedad y está fundada en el establecimiento jerárquico de lo masculino sobre lo femenino. ¿A qué voy con todo eso? Yo no quería colocar porque me parece que hay que complejizar el análisis. A mí no me parece siempre esta figura de pensar que la violencia contra las mujeres basada en género es solamente hombres agrediendo a mujeres. A mí me parece que hay una complejidad importante que está versada sobre la naturalización de la violencia. Por ejemplo, en casos de feminicidio, donde la mujer víctima es asesinada por su cónyuge y por la madre de su cónyuge, que funge como una encubridora de la violencia feminicida. Entonces, cuando hablamos de la violencia, prefiero pensar en que hay un establecimiento jerárquico de lo masculino sobre lo femenino. Lo masculino sobre lo femenino, pensando en aquello que les comentaba, que a partir de esta asignación binaria ha terminado desenvolviéndose en las dinámicas humanas y particularmente aquellas alrededor de la violencia. ¿Qué tipos de violencia contra las mujeres existen? Bueno, tenemos la violencia psicológica, física, patrimonial, económica, sexual, laboral, docente, obstétrica, feminicida, política, por acoso digital, institucional, simbólica, mediática y vicaria. A ver, solo para que podamos ir recordando, cuando hablamos de violencia contra las mujeres, de tipos de violencia contra las mujeres, estamos hablando de modalidades de la violencia. Y cuando hablamos de ámbitos, estamos hablando en lugares o espacios. Ustedes van a observar cómo hay algunas que se repiten en ambas, que acá creo que no puse política en los 2 lugares, pero política en la ley general está en los 2 lugares, porque considera que es un tipo de violencia específica y que sucede en un ámbito específico de la vida de las mujeres. Ahora, solamente voy a situarme en algunas. Hay algunas que ustedes ya conocen bien, psicológica, física, me parece que no hay nada más que agregar. Solo quiero centrarme en el tema de patrimonial, porque una de las dinámicas que yo he percibido que ha aumentado en los últimos años, por lo menos en mi práctica, ha sido el endeudamiento. ¿Qué es esto de que las parejas, más en el contexto íntimo, van y deciden adquirir una deuda nueva, y esa deuda es absorbida por la víctima? Ahí hay un daño y luego ya nunca es pagada ni resarcida. Ahí evidentemente hay un ejercicio de violencia patrimonial.
Otro ejercicio que me parece importante de colocarles es el tema de la violencia obstétrica. La violencia obstétrica puede suceder en el parto, en la consulta ginecológica médica y también puede suceder miren, hay un caso que tiene poco tiempo. Les recomiendo escuchar un podcast de una periodista. Denme un segundo. Y me parece que ese es uno de esos asuntos donde se mezcla dos tipos de violencia que parecieran súper lejanos, y es la violencia mediática y la violencia obstétrica. Es un caso de persecución judicial, no sé si lo vieron, es un caso en donde hay una sanción al medio animal político por un caso de un ginecobstetra que era prófuga de la justicia. El ginecobstetra tiene una orden de aprehensión por violencia sexual, por negligencia médica. Animal Político le da cobertura y la reportera, la que lleva el reportaje, que ya llevaba casi 2 años armándose, es víctima de este acoso judicial en donde hay una prohibición del ejercicio de su libertad de expresión. Les recomiendo mucho escuchar un podcast que se llama Tanto Coraje. Y el caso es Con Ovarios, una lucha contra el abuso médico. Con Ovarios es el colectivo que ha estado promoviendo la denuncia contra este ginecobstetra, y la periodista que fue sancionada es quien habla de este tema. Y entonces vamos a observar cómo hay dos formas de violencia. Una que está relacionada a la violencia mediática y otra que está relacionada a la violencia obstétrica. Y ambas conviven para el acoso judicial y, claro, para que no podamos denunciar a un agresor que además tiene una orden de aprehensión y que aún con la orden de aprehensión decidió iniciar un procedimiento civil por daño moral contra la reportera que le dio voz a este colectivo que es Con Ovarios. Entonces, de esto solo quisiera que pudieran recordar tipos y ámbitos de violencia. Tipos de violencia. ¿Cuáles son los tipos de violencia? Son aquellas formas en las que la violencia se da, y los ámbitos es donde sucede la violencia. Por ejemplo, ahí hay algunas precisiones que han hecho quienes promovieron esta ley. Cuando esta ley surge, yo sé que ahora ha habido mucha controversia alrededor de figuras como Marcela Lagarde, como la propia Alda Facio, pero fueron pioneras, y Marcela Lagarde, cuando fue diputada, fue una de las promoventes de la Ley General de Acceso. Y solo para entender que cuando eso sucede, estábamos en el contexto campo algodonero. Y fue antes de la reforma constitucional de derechos humanos. También piensen en eso, porque muchos de las estrategias jurídicas que se han encontrado para el litigio de este tipo de casos tenían que ver con las herramientas precisas. Luego esas herramientas se institucionalizaron, por ejemplo, con el tema de la violencia política por razones de género. En el pasado no existía ni el reconocimiento en la ley electoral ni en los tipos penales de la violencia contra las mujeres, donde la violencia política por razones de género, ni en las leyes generales existía. Entonces, ¿cómo lo hacían? Pues utilizaban la ley de delitos electorales para poder hablar, y claro, las demandas por daño moral a nivel civil. Entonces, muchas veces estas estrategias terminaron institucionalizándose. Bueno, además del tema de los tipos de violencia contra las mujeres, que ya les decía yo, algunas conductas, violencias psicológicas son conductas que afectan la estabilidad emocional, insultos, humillaciones, amenazas. Con la violencia física, el uso de la fuerza o sustancias que causan daño corporal, interno o externo. Bueno, entre otras, ¿no? Que ya un poco les había. Yo solo les recomiendo como que las que me parece que necesitamos estudiar y cuestionar son algunas de las nuevas. Por ejemplo, violencia digital o violencia vicaria. Violencia vicaria es un tema como se ha estado tipificando, porque cuando se reconoce en la Ley General de Acceso es la utilización. Yo he observado dos formas de reconocimiento en la ley general, en las leyes de acceso. Una en donde se considera que la violencia es la utilización de medios judiciales o de terceros para el daño de la víctima directa. Y otras donde el centro está en las niñas y los niños que son utilizados en estas pugnas legales para continuar la violencia contra las mujeres. Hay algunas críticas muy interesantes, particularmente las que tienen que ver con el interés superior de la infancia y con la perspectiva de infancia respecto de la creación de la violencia vicaria. Por eso les digo que hay que tener atención ahí, y como abogados y abogadas y abogades,
Una de las situaciones, me parece, más desesperantes que hay por la legislación que tenemos y por las limitaciones que tenemos es cuando hay una sustracción. Porque cuando hay una sustracción en un contexto de violencia, podemos activar vía penal y vía familiar. El gran problema es cómo está tipificado la sustracción. Por ejemplo, acá en San Luis, antes de la existencia de violencia vicaria, el inicio de las búsquedas o incluso la solicitud de una ficha de búsqueda era súper complicada si estaba en presencia de uno u otro padre, porque evidentemente al no haber una determinación judicial a nivel familiar, y tampoco al haber sido promovido, eso dificultaba muchísimo este tipo de estrategias legales. Entonces, de verdad, era muy complejo. Ahora con la tipificación de la violencia familiar, por lo que yo no he llevado asuntos desde la tipificación, porque acá en San Luis acaba de suceder hace como un mes, yo creo un poco menos. No sé cómo hayan continuado las estrategias, pero en su momento era muy complejo por estas situaciones que les decía, de cómo estaba tipificada la sustracción. Y voy a leer un comentario. Así, les voy a volver a leer para que lo vayan a escuchar porque de verdad es impactante. Y otra cosa por las que les compartí este caso es porque la periodista no puede hablar ni en sus redes sociales y tampoco a nivel político del caso. Y es un caso gravísimo de persecución judicial que rodea derechos sexuales y reproductivos y además tiene un componente alrededor de la violencia mediática. Se llama Tanto Coraje, de Conovarios, una lucha contra el abuso médico, así se llama, del Centro Latinoamericano de Investigación Periodística. Entonces, es uno de esos casos de los que hay que hablar, porque pues hay una mordaza que ha venido de un tribunal respecto de la libertad de prensa. Y bueno, les decía, tipos de violencia en el artículo 20 de la Ley General de Acceso a una Vida Libre de Violencia. Solamente muy brevemente quiero platicarles el ciclo de violencia y espiral de violencia. Esto lo hago como abogada. Yo sé que esto es más bien un conocimiento del área psicológica, del área clínica de la psicología, pero quería contárselos porque a mí me parece que esto nos da profundidad en la mirada. Cuando llega una mujer, una persona víctima de violencia familiar o de discriminación o de algún delito basado en género, muchas de ellas están dentro del ciclo de violencia. Este ciclo de violencia tiene tres partes. Hay otros autores y otros autores que precisan que son más etapas. Yo acabo de revisar una bibliografía que dice que son como 7 etapas, otros que dice que son 5. El más común pensemos que es este, que es luna de miel, violencia y tensión. Luna de miel, tensión y violencia, perdón. Cuando pensamos en la luna de miel es este momento en donde todo está muy bien, todo está idílico. Luego en el transcurso que va construyendo la tensión, todo comienza a acumularse. Con algunas usuarias que he tenido oportunidad de trabajar, me dicen como es cuando sabes que algo está mal, pero no sabes qué es. Y luego vas avanzando, claro, hasta el estallido de violencia. Y el estallido de violencia puede ser de muchas formas. Este ciclo de violencia, yo cuando era más joven, pensaba que era solo un ciclo que se establecía a nivel individual, en una pareja, en una familia. Pero he tenido oportunidad de trabajar, por ejemplo, con mujeres de partidos y lo que he notado es que también tienen un ciclo de violencia y en el que lo último es el ejercicio de violencia política por razones de género. Este ciclo de violencia hace que vaya desgastándose emocionalmente la víctima, pero también está desgastando sus propiedades, su trayectoria de vida, sus esperanzas, sus redes de apoyo. Y eso es importante decirlo porque cuando llegan a solicitar asesoría jurídica, muchas de ellas van a intentarlo más de una vez. Alguna vez leí una estadística de un refugio para mujeres víctimas de violencia extrema que decía que pedirán ayuda al menos 7 veces hasta dejar al agresor. ¿Por qué? Porque este ciclo de violencia habla, una, de que las cosas no siempre estuvieron mal. O sea, cuando regresan cuando vuelven a hacer la recapitulación, uno está tomándole la declaración para un trámite familiar o la presentación o el inicio de una carpeta de investigación. Y lo que vamos a notar es que al inicio plantean un inicio idílico que luego
con los hechos de violencia en la frente o con el riesgo de la pérdida de la vida en la frente, comienzan a observar algunas situaciones de riesgo o de gravedad. Pero lo colocaba acá porque a veces como acompañantes, como familiares, como amigos o amigas, y también como abogados y abogadas, abogades, es complejo entender por qué es la tercera o cuarta vez que vienes a mi despacho, porque es la cuarta o quinta vez que te doy una atención o que te doy una asesoría inicial. Y muchas veces tiene que ver con cómo opera este ciclo de violencia. También hay que entenderlo porque en eso sitúa una de las cosas que si bien no nos corresponden como asesores jurídicos, si somos asesores jurídicos, pero que sí nos ayuda a precisarle cosas a la gente del Ministerio Público que tiene que ver con los planes de riesgo y con la determinación de órdenes y medidas de protección. Quiero hablar de esto que está contando Fátima Guadalupe Mata Rivera, porque me gustaría invitarles a consultar un texto que escribió Lucía Núñez respecto de la figura de la víctima en el derecho penal. También hay otro texto que me parece muy interesante, es una tesis doctoral sobre la utilización de la legítima defensa en contextos de violencia contra las mujeres. Son dos tesis que cuestionan la idea de la víctima, de la idea de la víctima perfecta, porque incluso en temas de la criminología hay un concepto que es esto de la víctima propiciatoria, ¿no? Y yo lo he escuchado con colegas sobre cómo dicen, bueno, pero es que volvió de nuevo con el agresor, ¿no? Y estaba propiciando lo que le sucedió, ¿no? Esta serie de estereotipos que aún permean el entendimiento. No intentamos entender por qué están en esas situaciones de violencia, cuál fue el ciclo, por ejemplo, que llevó al despojo de una situación económica, muchas veces por este tema de lo que se espera de nosotras. O sea, tenemos una sociedad que nos está diciendo todo el tiempo que no trabajemos, que no nos formemos, que lo más importante tiene que ser nuestra familia y que, claro, para muchas mujeres lo será, pero pareciera que es el único mensaje y la única forma posible de existir siendo mujer, tener un cuerpo femenino. Y al mismo tiempo a los hombres les construye esta idea de que tienen que ser proveedores, de que ellos todo lo pueden, ¿no? Esto termina siendo el caldo de cultivo para que en una situación, una relación de violencia, vayan depredando nuestras capacidades para sobrevivir por nosotras mismas en una economía. Duras 15, 20 años en una situación de violencia, cumples 50, 60 años y va a ser imposible para ti tener un sustento propio por todo este descuido que originó el ciclo de violencia. Entonces, lo que dice Fátima es muy pertinente porque coloca, voy a leer y cito, la sociedad culpa a la víctima y defiende al agresor. Tienes que perdonarlo porque es el padre de tus hijos, es que tú también lo provocas, te hubiera salido de allá la primera. Para que lo metan a la cárcel siempre lo perdona y muchos comentarios y señalamientos hablando del ciclo de violencia. Coincido ampliamente con Fátima. Además, también hay una idea que ahí sí daría para otro taller, pero también hay una corriente, el feminismo hegemónico, en donde pareciera que la única solución, la única forma de entendimiento de este tipo de delitos, pues tiene que ser a través de fortalecer las penas, de volver las penas más graves, más fuertes, ¿no? Y para mí eso es una contradicción con el espíritu que busca el feminismo, que es la emancipación de las mujeres. ¿Y por qué lo coloco? Porque, por ejemplo, hoy es el día de apoyo no castigue respecto de la reducción de riesgos y daños y del cuestionamiento del consumo de sustancias psicoactivas. Es una iniciativa muy interesante, pero una de las cosas que a mí siempre me cuestiona es cómo se ha fortalecido a partir de esta narrativa de la guerra contra las drogas, que tengamos tipos penales mucho más duros para el crimen organizado, incluso para quienes son narcomenudistas o para quienes solo tienen un consumo recreativo. Pareciera que esa es la única solución que encontramos, ¿no? Dentro del punitivismo penal. Y si observamos, aunque las mujeres nos incorporamos mucho menos a corporativos criminales, participamos y tenemos un consumo mucho menor respecto a nuestros pares hombres, somos las que mayor cantidad tiene en términos de proporción que les dictan prisión preventiva oficiosa.
Somos las primeras que sufrimos estigma. Hay muchos lugares, centros de víctimas, donde no aceptan a mujeres que tienen un consumo de sustancias dentro de sus programas de salvaguarda por violencia contra las mujeres, incluso mujeres en situación de violencia extrema. Y en esas tengo alguna experiencia de ir a solicitar albergue, de ir a solicitar refugio y que por el consumo, a veces consumo recreativo, se les niegue. Y es esta figura de la víctima, no la víctima por ser humana, por adolecer, por estar en una situación de riesgo, sino ser la víctima que entra en lo que nos han dicho que es la buena mujer y en este caso la buena víctima. Entonces, no es el tema de la sesión, porque ahorita ya vi que voy tardecito, pero les recomiendo mucho ese texto que les decía de Lucía Núñez, si tienen oportunidad de consultarlo, y esta otra tesis que de verdad siempre olvido el nombre de la autora, pero versa sobre la legítima defensa, fue una tesis doctoral y cuestiona la utilización legal de la legítima defensa y cómo esta puede observarse desde la perspectiva de género. Bueno, entonces, casi una hora y media para llegar al punto. Y el punto es que cuando tenemos una usuaria o un usuario o una usuaria que ha vivido una situación de violencia, me parece que una de las primeras cosas que además es muy controversial para nosotras y nosotros, las y los y les abogados, y es identificar los deseos de la persona que acompaña. Generar un plan de seguridad inmediato para ella y su núcleo cercano. Si decide emprender el camino legal, entender cuál es la vía óptima para hacerlo y acompañarla durante su proceso legal o emocional, entendiendo el lugar en donde ella se encuentra a causa de la violencia. Esto es una de las cosas más complejas. Miren, ayer, por ejemplo, les digo que tomé clase con la doctora Serrano y una compañera decía, ¿qué estrategias qué se les ocurre si una mujer que está en riesgo feminicida continúa viviendo con su agresor? Y justo la discusión que se tiene es sobre cómo en muchos estados la violencia familiar se persigue de oficio o se persigue por querella, dependiendo de la situación de riesgo o de algún agravante. Y cómo dentro de ello entra el deseo y la voluntad y el ciclo de violencia, viviendo al mismo tiempo, viviendo en el mismo momento. Y es que muchas veces como abogados y como abogadas, no es en legítima defensa de Ana Catiria, no, es otro. Porque el de Ana Catiria es sobre el caso de Yakiri Rubio, que justamente utilizó la legítima defensa para defenderse de sus dos violadores, privó de la vida a uno de ellos y estuvo en prisión algún tiempo. No es ese. Bueno, si lo recuerdo, por ahí les digo, de verdad, soy muy mala luego con los nombres. Entonces, les decía, ¿no? Como esta contradicción que sucede entre entender el riesgo y el camino jurídico, pero también entender los deseos y la vida a la que estoy acompañando, que muchas veces, que mayoritariamente no va a coincidir con lo que creemos más adecuado. Y por acá les colocaba algo que me parecía relevante porque si algunos o algunas no han iniciado su práctica como abogados y abogadas y abogades, es importante que entendamos que el rol de una persona profesional del derecho en contextos de violencia de género no se limita a la aplicación técnica del derecho. Requiere sensibilidad, empatía y ética del cuidado. ¿A qué me refiero con todo esto? Hay algunas soluciones, algunos caminos, algunas vías que podemos ofrecerle a quien se acerca a peticionar nuestra asesoría como profesionales del derecho, que no siempre va a tener que ver con sus recursos, con sus posibilidades y con sus contextos. Les pongo otro ejemplo. Yo trabajé en la Fiscalía de la Ciudad de México y luego por un proyecto distinto terminé acompañando algunos asuntos al sur del país. Era muy interesante notar que pericias que se piden cotidianamente, pericias en casos de violencia que se piden cotidianamente en la Ciudad de México, como por ejemplo un análisis de riesgo, y si han litigado saben que es difícil y que uno se lo pide a la gente del Ministerio Público y te dice, no, aquí no hacemos eso. Sí lo hacen, tienen unos especialistas alrededor de la determinación del análisis de riesgo, pero en otros estados ni siquiera hay un profesional que nos pueda precisar este tipo de cosas. Lo mismo pasa con los planes de reparación. Pero ¿a qué voy con todo eso? Que a veces nuestra estrategia jurídica va a tener
no solamente limitaciones materiales por lo que tenga la fiscalía o el poder judicial o económicamente nuestro usuario o nuestro cliente, sino también va a haber una limitación emocional de hasta dónde puede llegar la estrategia legal. Y eso hay que tenerlo en claro considerando todo esto de lo que hemos hablado. Les ponía aquí algunas claves para cuando escuchamos a los clientes, a nuestras usuarias. Yo he notado una tendencia de algunos colegas a estar pensando siempre qué les vamos a contestar. Y yo quería proponerles que pudieran considerar que hay que comportarnos como buenos escuchas, mantenernos alerta y centrados en la persona, aceptar los silencios y respetarlos. Si la persona está alterada, ofrecer algún tiempo para respirar o para estar, escuchar para comprender, no para responder, y recordando que lo más importante es lo que ella necesita y no lo que tú pienses que es mejor. Tengo una colega con la que elaboramos juntas mucho tiempo y siempre nos tiramos carrilla, ¿no? De la forma en la que una o la otra acompañaba. Y a mí ella me dice que yo era muy directa, ¿no? Que como que explicaba el procedimiento, las consecuencias y ella me decía, y las personas pues decidían. Y yo me burlaba de ella porque dura 3, 4 horas con una sola usuaria. Y a mí me parece que muchas veces, un par de ocasiones nos sucedió que intentábamos convencer a la usuaria de presentar la denuncia porque considerábamos que era lo más grave y que estaba en riesgo la vida. Y cuando llegábamos a la fiscalía o cuando estábamos tomando la declaración, se desistían. Y eso genera mucha frustración como abogados. La genera. Sin embargo, es importante que tengamos todo esto en nuestro contexto para que esa frustración no se traslade en enojo hacia la usuaria o en incomprensión hacia la problemática de la violencia contra las mujeres. También decirles que la práctica legal y ética con perspectiva de género implica vínculos horizontales. Yo sé que muchos y muchos nos encanta nuestra profesión y andamos diciendo palabras en latín cada vez que podemos, pero a veces para las y los usuarios, para los usuarios, no es un lenguaje adecuado y por lo tanto, si no es necesario, no utilizamos lenguaje técnico cuando hablamos con nuestras usuarias, a menos de que haya una comprensión más amplia o tengamos mucho más tiempo o haya un momento determinado para la utilización, pero usuaria no es igual que estar en juzgado. Valida las emociones de la víctima sin juzgar y consulta y acuerda cada paso del proceso legal con ella. Esto parece una cursilería y lo digo porque me lo dijeron en una capacitación. Sin embargo, es uno de los componentes de la debida diligencia. O sea, si fuéramos autoridades, si estuviéramos hablando de los componentes de la debida diligencia reforzada, recuerden, la debida diligencia es reforzada en casos de violencia contra las mujeres porque tenemos la sentencia Campo Algodonero, suscribimos la Belém do Pará y la CEDAW y tenemos el primero y el cuarto constitucional que hablan sobre el juzgamiento, sobre la igualdad como principio y derecho fundamental para las mujeres. Por lo tanto, la información, o sea, la rendición de información es uno de los estándares relacionados al componente de debida diligencia reforzada. Debida diligencia reforzada en casos de violencia contra las mujeres basada en género. ¿Eso qué significa? Que hay que promover decisiones informadas respetando su autonomía en todo momento. Hace poco fui a dar una capacitación sobre el marco normativo que se relaciona con el aborto a personal médico y una de las causales es la causal salud. La causal salud, aunque no esté explícita en los códigos penales de algunos estados, es una causal obligatoria en todo el país, en todo el país. Y la causal salud establece a partir del caso Marisa y la acción de inconstitucionalidad de 2019 de Coahuila, que tiene que proveerse por el personal médico información basada en evidencia, científica y basada en evidencia para la toma de la decisión y la autorización de personal médico, de un médico, porque antes decían 3, 4, 2, el comité de bioética, quién sabe cuánta gente. Pero ahora ese es el criterio, ese es el estándar de derechos humanos. Y una de las cosas que le decía yo a los médicos y que en realidad cuando le estaba diciendo justo me cayó el 20 que también nos aplica a las y los abogados, al personal abogado, a los profesionales del derecho, y es que nosotros brindamos la información
técnica, la información a partir del estudio del caso, a partir de lo que la ley nos posibilita, pero la decisión de continuar el proceso tiene que ser respetando la autonomía de la persona que se encuentra frente a nosotras. Eso es muy importante. Cristian, me gustó mucho esta última cosa que dices, justo por eso, porque es parte de un proceso decir, sí voy, pero estando ahí entran dudas, pensamientos distorsionados, etcétera. Brindar acompañamiento psicológico es de lo mejor. Yo siempre lo recomiendo. Sé que muchas veces nuestros contextos son limitantes, pero y que a veces también hemos tenido aprendizajes relacionados a mitos. Pero yo les recomiendo, si van a estar trabajando, no solamente casos de violencia contra las mujeres, sino en general violaciones graves a derechos humanos, desaparición, homicidios relacionados a crimen organizado, tortura, cualquier tema que cruce con un componente fuerte de impunidad o con actores externos de riesgo, crimen organizado, estados militares, eh, utilización de uso de arma de fuego, cualquiera de esas cosas, les recomiendo que hagan enlaces con psicólogas, psicólogos profesionales de la psicología de la salud mental de su localidad, que trabajen con perspectiva de género, que sean éticos y éticas para la referencia. Es muy importante. O sea, de verdad, y también para ustedes mismas y mismos, porque si no, en el tema de derechos humanos, en el tema de violencia contra las mujeres, mayoritariamente vivimos con burnout o con síndrome vicario, que no es lo mismo que violencia vicaria. Googleen síndrome vicario y ahí van a encontrar tal vez incluso su propio diagnóstico. Entonces, ya voy muy tarde, quedan 30 minutos, pero bueno, yo quería platicarles así muy brevemente, pero quiero mejor dedicarme a algo que tengo un poquito más adelante. Los primeros pasos, cuando estamos identificando un caso. ¿Qué autoridad es competente para realizar lo que buscamos? ¿Dónde se encuentra ubicado? ¿Con quién es prioritario acudir primero? ¿Y qué tendría que pasar? ¿Qué tendría que pasar? Es el estándar. Siempre recuerden que hay un estándar relacionado a un derecho humano, relacionado a un protocolo de investigación, hay un estándar. En feminicidio es muy evidente, el estándar es el protocolo latinoamericano el protocolo latinoamericano de muertes violentas. Tenemos también el protocolo para la investigación del delito de feminicidio de la FGR. Tenemos uno local, casi todos los estados lo tienen. Y también tenemos el protocolo Minnesota, que no es para feminicidio, pero es el estándar de investigación cuando hay homicidio o muerte violenta de cualquier persona relacionado a alguna corporación del Estado o alguna otra cosa. Esos protocolos son el estándar, ¿saben? Ese estándar es qué tendría que pasar, qué tendría que estar pasando. Antier estaba perdonen, es que ando como en mi época sí, ando muy en mi época de estar, tomando cursos. Entonces, estoy tomando otro de criminalización de eventos obstétricos con abortistas. Abortistas MX también es una organización que les recomiendo mucho seguir. Tienen a yo considero dos de los mejores abogados en esos temas, que es Nimbe y Alix. Pero se los comparto porque justo cuando estamos hablando, no como asesoría jurídica, sino como defensa en casos de criminalización por evento obstétrico, como que siempre se nos pasa por alto el tema de la detención. Y el tema de la detención en temas de detenciones, por ejemplo, por aborto, van a estar sucediendo todo el tiempo. Y entonces ellos nos decían, hay que revisar el protocolo del primer respondiente. Claro, claro que hay que revisar el protocolo del primer respondiente porque ese es el estándar. Eso es lo que tendría que pasar. Si no sabemos qué tendría que pasar, ¿cómo vamos a hacer una asesoría jurídica o una defensa correcta? Y acá pongo Carmen. Muchas gracias, Carmen. Carmen dice, gracias por ser tan precisa en tus recomendaciones para escuchar a las víctimas. Es fundamental reconocer que el uso excesivo de tecnicismos jurídicos por parte de los ministerios públicos y otras instituciones puede convertirse en una barrera, afectando el derecho de las víctimas a estar informadas durante un proceso judicial. Me gustó muchísimo porque hay una cosa que está sucediendo en nuestro país. Hay un informe de... Ay, siempre se me olvida. El autor es Eliud García y Michelle Guerra, y lo hicieron con una consultoría que tienen, creo que también en Volga de Piña. Y es sobre la utilización de procedimientos abreviados dentro del sistema penal acusatorio relacionados a casos donde hay mujeres involucradas. Y lo que encontraron es lo que ahora está diciendo Carmen. Son procedimientos que no se explican
y que las mujeres o las víctimas indirectas de casos de feminicidio, de trata de personas, de homicidio, de desaparición, por el contexto de vulnerabilidad en el que se encuentran, no comprenden porque o no son explicados o son explicados con tecnicismos jurídicos, lo cual hace que no puedan tomar una decisión poniendo al centro la autonomía de la víctima o del asesorado, al asesorado. Entonces, hay que poner mucha atención ahí. Y puedo platicarles otros casos. Cuando acompañamos víctimas indígenas, por ejemplo, de pueblo o comunidad indígena, tiene varias complejidades. Si hablamos ellos son bilingües, o sea, hablan español y su idioma materno. A veces es complicado ponerlo en un lenguaje adecuado porque además hay como hay un tema de irlo traduciendo. Y cuando no, cuando son monolingües, incluso hay otras complejidades pensando en las personas traductoras. En una pericial en la que colaboré de una persona Tzetzal, eh, había un tema de la reparación del daño muy importante porque ella era monolingüe y la dimensión de los sueños le era muy importante en su cosmovisión. Sin embargo, ¿cómo trasladamos lo que ella pretendía que se avanzara en las investigaciones de la muerte violenta de su hija y ahora su nuevo papel como cuidadora primaria de la hija, víctima indirecta también del caso de feminicidio, quedara en la investigación? O sea, era muy complicado. Entonces, de verdad tenemos que esforzarnos porque a quienes brindamos nuestra capacidad técnica y profesional puedan entender o podamos hacernos entender de las dimensiones que tienen las decisiones que solo les van a perjudicar en sus trayectorias de vida, en sus procesos de vida, en todo esto que nos está precisando Carmen. Voy a continuar la lectura. La escucha activa no debe ser una opción, sino una obligación del personal institucional como parte del trato digno y del acceso real a la justicia. Como sobreviviente de una violencia extrema e institucional lo comparto. Muchísimas gracias, Carmen. También aprovecho para promocionar las redes sociales de la fundación que tiene Carmen, Fundación Carmen Sánchez, en todas las redes sociales, para concientizarnos sobre una modalidad específica de violencia que me parece que nos tiene que agotar a todas y todos. Y Frida dice, justo en esto, por eso siempre debemos considerar el acompañar. También siendo acompañados o acompañadas, refiriéndome a que también debemos llevar a cabo proceso psicológico a realizar este tipo de acompañamientos. Ay, muchas gracias, Frida. Yo creo que yo cuando empecé en estos temas, ya en la precisión de ser asesora jurídica, cometí el error de no estar acompañada por un proceso psicológico y lamentablemente muchas de nosotras hemos padecido diferentes tipos de violencia y el acompañamiento a víctimas que pasaron por cosas similares a las que pasamos nosotras y no hubo una resolución, eso puede impactar en cómo nos acercamos a los casos. Por lo tanto, claro, yo les recomiendo encarecidamente que también ustedes tomen un proceso terapéutico. Y comparto lo que está diciendo Cristian, aunque ahorita voy a ir continuando. Me quedan 15 minutos, fíjense. Entonces voy a adelantarme un poquito. Acá les decía, identifiquen la vía idónea, penal, civil, familiar, administrativo, sean honestas y honestos con sus conocimientos. No podemos ser expertos en todas las áreas, eso es innegable. A mí me parece luego muy peligroso que algunos colegas digan yo te llevo el trámite en todas las vías posibles y eso genera una defensa o un acompañamiento inadecuado. Seamos honestos con lo que nosotras podemos entender o podemos alcanzar en un asunto. Elige la vía legal y ahora que sigue, aquí yo les recomendaría que podamos identificar que la violencia contra las mujeres, la violencia existe. Sin embargo, esa violencia no siempre va a tener una tipificación en el Código Penal, tampoco va a estar reconocida como falta administrativa, o tal vez sea una violación a derechos humanos. Pensemos siempre en cómo despleguemos estrategias que permitan el reconocimiento legal o la búsqueda de la justicia a la que estamos caminando. Por ejemplo, en el caso de Sasha Sokol, en donde que hoy justamente salió la sentencia, es una sentencia que revierte un amparo peticionado por el agresor a partir de la determinación que tuvo hace un par de años por una demanda por daño moral en materia civil.
¿Por qué ejerció esa vía y no la vía penal? Porque el delito había prescrito. Y es importante decirlo, en la actualidad, en la mayoría de los códigos penales, ya no hay prescripción para delitos sexuales que se cometieron en la infancia. Hay que ser atentos con el tema de cómo funciona la prescripción. Es violencia, pero es un delito, falta administrativa o una violación a derechos humanos. Les iba a platicar, déjenme ver qué alcanzo en estos 20 minutos, una de las vías más utilizadas, que es la vía penal. Ahora, esto es una cita tal cual de los únicos fines del proceso penal que están en el artículo 20 constitucional, que es esclarecer los hechos, proteger al inocente, procurar que el culpable no quede impune y que los daños se reparen. Quiero decirles respecto de esto que es importante que le comuniquemos a las personas que se acercan a recibir nuestra asesoría o nuestro consejo jurídico cuáles son los fines de cada vía que se le puede presentar. Hubo una vez, llega una usuaria conmigo y me dice que ella quiere un amparo contra su esposo. Y cuando empiezo la entrevista, cuando comienzo a platicar con ella, pues ella me comenta que su esposo tiene una situación de consumo problemática de alcohol y de cristal. Y que ella quiere un amparo para que su esposo deje de beber. Entonces, fíjense cómo a veces las mismas palabras significan cosas muy distintas, dependiendo del contexto, la educación, el capital social, cultural y simbólico que tengan las personas que se acercan a nuestra práctica. Ese es un ejemplo. Otro ejemplo, ahora que he estado trabajando más con personal médico, cuando hablamos del llenado de la norma 046, ustedes saben que la norma 046 no solamente opera para la garantía del derecho al aborto en casos de violación, sino también opera para los principios, el estándar de atención respecto de violencia familiar y violencia sexual. Entonces, la 046 determina que al conocimiento del ejercicio de violencia contra las mujeres, familiar o sexual, le den aviso al Ministerio Público. Este aviso al Ministerio Público en la parte de atrás, al final, en la 046, viene un formato. Bueno, estábamos hablando del llenado para la justificación de la práctica de aborto por violación, que tiene que estar en el expediente clínico o médico de la usuaria o de la persona con capacidad de gestar. Y una de las cosas que me quedó muy clara es que no entendemos lo mismo por abuso sexual. Cuando yo digo abuso sexual, lo digo como abogada, me estoy refiriendo al tipo penal de abuso sexual, que es una persona que tocó a otra sin su consentimiento con con un fin lascivo o erótico y que no hubo la intención de llegar a la cópula. Cuando el personal médico refiere a abuso sexual, se refiere a múltiples hechos que están vinculados a la violencia sexual. Fíjense. Y es muy interesante porque ese aviso te llega a la agencia del Ministerio Público y es el aviso de la comisión, de la posible comisión de un hecho delictivo. Y accionas a partir de ahí. Entonces, es importante que podamos darle la explicación a nuestros usuarios, nuestras usuarias, de las dimensiones y alcances que tiene cada vía y de lo que va a pasar en cada vía y en cada momento. Entonces, estos son los fines del proceso penal. Esto es el marco jurídico nacional. Tenemos la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el 16, 17, 18, 19, 20, 21 y 22, el Código Nacional de Procedimientos Penales, la Ley General de Víctimas, las nacionales y las locales, las leyes nacionales, la Ley Nacional de Mecanismos Alternativos y la Ley Nacional de Ejecución de Sentencias, la Ley General y Estatal de Acceso a una Vía Libre de Violencia, el Código Penal Federal y el Código Penal de cada entidad. Las partes en el proceso penal, como les decía, asesor o asesora jurídica, imputado, imputada y defensor, y claro, todo el aparato del Estado, policías, peritos, agentes del Ministerio Público, jueces o juezas de control, enjuiciamiento o ejecución, y claro, los facilitadores o facilitadoras. Quisiera nada más aquí muy brevemente platicarles el tema de los derechos esenciales de las víctimas. Tenemos los derechos de las víctimas asentados en la Constitución de nuestro país y en las leyes generales y estatales. También en las leyes generales de acceso y el último taller de este ciclo de talleres es específicamente sobre ese tema, pero de todas formas quiero compartirles algunos que me parecen relevantes. Uno, por ejemplo, en el tema de violencia sexual, particularmente del delito de violación, recordar que sus usuarias tienen el derecho a recibir antiprofilaxis
tienen el derecho de que les hagan revisiones de infecciones de transmisión sexual y tienen el derecho de interrumpir un embarazo en cualquier momento de la concepción. No hay restricción temporal, no hay restricción en términos de desarrollo gestacional para poder interrumpir por violación. Y eso es importante colocarlo porque acá en San Luis tuvimos un caso hace muy poquito de una niña de 10 años indígena que tuvo que interrumpir en el mes 6 después por una violación, justo porque no había podido acceder al Hospital General de la región donde ella residía. Entonces hay que tenerlo en claro. Hay otros derechos que también me parecen importantes: la solicitud de medidas de protección, providencias precautorias y medidas cautelares, la reparación del daño y la restitución de derechos. Ojo ahí, la reparación del daño, a ver, la reparación del daño es todo un tema. Hay esta idea que a mí me parece que tenemos que ir avanzando como juristas, pero también en la corte, con el tema de que la reparación del daño solo tiene que llegar al final. Eso es erróneo. Desde un inicio, la ley de víctimas nos posibilita poder acceder a una serie de providencias que, aunque no necesariamente son este tema de la reparación del daño, sí van apoyándonos a la restitución de derechos. Entonces tiene que ser un enfoque permanente en el acompañamiento jurídico penal. Otro de los derechos que tenemos es ser informados del proceso penal. O sea, hay una idea errónea de que no podemos acceder a nuestra propia carpeta de investigación. Eso es falso, es falso. Ustedes saben, como abogados y abogadas, como próximos abogados y abogadas, que podemos solicitar incluso el acceso a nuestras carpetas de investigación en una hoja simple. O sea, no hay más, pues. Y claro, tenemos el derecho a oponernos al procedimiento abreviado. Y acá ponía mucho énfasis porque les comentaba que a mí me parece muy grave que no haya una información suficiente del procedimiento abreviado, y esto está sucediendo prioritariamente cuando hablamos de violencia contra las mujeres. Estos son los derechos de la persona imputada, que también son importantes de conocer. Acá hay una idea errónea, creo, de que las mujeres pues siempre somos víctimas nada más, ¿no? Y entonces, por lo tanto, nuestro papel siempre va a ser asesoras jurídicas. Y la tendencia en muchas situaciones, por ejemplo, por criminalización por aborto, por consumo de sustancias, incluso en términos recreativos, en donde terminaremos siendo imputadas. Y estadísticamente hay una preponderancia a que las y los jueces utilicen medidas de internamiento mayormente contra mujeres que contra varones. Esa es la estadística que justo realizó, pues me parece que fue Impunidad Cero y Intersecto. Este es un mapa general del proceso penal, que también es un mapa que me ha gustado utilizar en términos generales para poder explicar cuál va a ser el procedimiento cuando tengo algún caso, cuando tengo algún caso relacionado a violencia familiar. Decirles que muchas veces no llegamos a la etapa intermedia, que hay algunas otras soluciones o determinaciones a las que se puede llegar prioritariamente, pero que siempre vamos a tener su deseo, su voluntad y la reparación integral del daño. Sin embargo, en casos mucho más graves, trata de personas, feminicidio, homicidio, desaparición, secuestro, incluso violación, muy seguramente vamos a llegar o a un procedimiento abreviado o a una etapa de juicio oral. Es una de las posibilidades que tenemos. ¿Por qué? Por la gravedad. También a veces tiene que ver el poder que tenga el imputado o el agresor, la persona señalada, en lo que nos va a llevar a este momento. ¿Por qué es importante que entendamos desde un inicio a qué nos podemos enfrentar? Porque eso parte de la idea de hacer la información plena, de que esta información pueda efectivamente ser brindada a mi persona para que yo tome una decisión informada. Y bueno, hay algunos conceptos que yo quería sumar, que es el tema del principio de igualdad y la perspectiva de género. Acuérdense, el principio de igualdad es un principio y es un derecho constitucional. Es un principio porque nos sirve también como un principio de interpretación. ¿Por qué incorporar la perspectiva de género al derecho? Porque el derecho, tal cual está, ha sido históricamente concebido y se construyó sobre principios, normas y valores que corresponden a una visión masculina del mundo. Esta base ha contribuido a perpetuar estereotipos de género y a invisibilizar las experiencias, necesidades y derechos de las mujeres y otras identidades. Conceptos como neutralidad y objetividad, presentados como universales, en realidad reflejan valores que han sido definidos y legitimados desde una perspectiva androcéntrica.
Cuando hablamos de esto, es muy, muy relevante que entendamos que incorporar la perspectiva de género no es un favor, no es una concesión, es una exigencia de justicia. Y cuando pensamos en la perspectiva de género, lo que estamos pensando es en contrarrestar los efectos discriminatorios que el propio derecho puede generar, sino que también actúa como una herramienta transformadora, ya que nos ayuda a desarticular las relaciones de subordinación histórica y culturalmente desarrolladas. La perspectiva de género no es una excepción al derecho, sino el camino para hacerlo universal. Y acá les ponía un poquito de cómo ir incorporando la perspectiva de género en las distintas fases de investigación. Esta es la metodología de la Corte Interamericana, que es primero visualizar el contexto, apreciar los hechos, valorar las pruebas, que si lo notan es muy parecida a la de la Suprema Corte de Justicia, verificar las previsiones adoptadas durante la investigación de delitos que comprenden hechos violentos contra mujeres y niñas, la identificación de distintos niveles de discriminación por condiciones de identidad adicionales al género, que es la utilización de la herramienta de la interseccionalidad, la identificación de estereotipos, prejuicios, problemáticas y roles de género y la determinación de medidas de reparación. Les recomiendo consultar algunos de estos casos. Les platico brevemente. González contra México, González y otros contra México, Campo Algodonero. Rosendo Cantú contra México, violación. Fernández Ortega contra México, violencia sexual también. Belis Franco contra Guatemala, ese es un feminicidio íntimo, sexual desorganizado, pero si mal no recuerdo, este fue cometido por vecinos de la víctima directa y creo que es el caso que al final del protocolo para investigar, el protocolo latinoamericano, modelo de protocolo para investigar muertes violentas de mujeres que desarrolló la ONU, es con el que hace el ejercicio de la teoría del caso. Si ustedes se van a dedicar al derecho penal, el ejercicio de desarrollar la teoría del caso y de hacer un buen desglose de la teoría del delito, viene un ejemplo muy bueno al final de ese protocolo para que puedan hacer el ejercicio. Y Angulo Lozada contra Bolivia. Angulo Lozada contra Bolivia es una sentencia que, bueno, a mí me gustó mucho y yo les recomiendo consultar. ¿Por qué? Angulo Lozada es un caso de violencia sexual, pero lo más importante de esta sentencia es el tema del consentimiento. El consentimiento es el núcleo central del tipo penal de violación y de abuso sexual. Sin embargo, en nuestras entidades, en la mayoría de nuestras entidades, el tipo penal de violación no habla de consentimiento, sino de forzamiento de la cópula por daño, por uso de fuerza físico-moral, lo cual deja de lado el entendimiento del consentimiento. Y justo esa sentencia hace una crítica de esa forma de tipificar la violencia sexual en la región de América Latina. Y se une con un documento, con un informe que hizo las expertas del MECSEBI. Como ustedes saben, el MECSEBI es el grupo de seguimiento a la Belém do Pará a nivel regional, que justamente habla del consentimiento. Y ya finalmente decirles, no hay que olvidar nunca cuando hablamos de violencia contra las mujeres, que el deber de debida diligencia es un deber de debida diligencia reforzado. Cuando hablamos de la violencia contra las mujeres, debido a la gravedad y a la naturaleza sistemática y subordinación de género, la Convención Belém do Pará obliga a los estados a investigar, prevenir, sancionar y reparar todas las formas de violencia contra las mujeres con una respuesta rápida y efectiva. En el caso González y otras, hay una disposición muy específica sobre cómo la investigación, la sanción de casos relacionados a violencia contra las mujeres tiene que tener un enfoque reforzado. Cuando hablamos de debida diligencia, que es todo un tema, acá está, es importante colocarlo porque es aquello que obliga a las autoridades a sujetarse a los estándares internacionales de investigación, a aplicarse para que se garantice que se haga frente a las causas y consecuencias de la violencia sexista y que también sancione la multiplicidad de formas que adopta y que el hecho que ésta se produce en intersección con otras formas de discriminación, lo que exige adoptar estrategias multifacéticas para prevenir y combatir la violencia contra las mujeres. Cuando les hablo de debida diligencia, como que parece un concepto ahí muy alejado. Debida diligencia
y debido proceso son dos componentes fundamentales cuando queremos acceder con plenitud a la justicia. Y cuando hablamos de violencia contra las mujeres, pensar en la debida diligencia como el cumplimiento de estándares internacionales de la sanción e investigación de casos contra las mujeres, yo les estoy repitiendo todo el tiempo que es reforzada. Y cuando hablo de reforzada es que si bien el deber de debida diligencia por parte de las autoridades del Estado es súper importante en todos los casos de cualquier delito, cuando hablamos de violencia contra las mujeres, suma un carácter adicional por la gravedad sistemática y histórica que la violencia contra las mujeres y las niñas ha tenido en México. Y bueno, ya no me quiero pasar de tiempo y veo bastantes preguntas. Discúlpenme. Veo por acá, Nayeli, ¿por qué los AMPs no informan a las víctimas sobre sus derechos y las víctimas? Uy, no. Nayeli, fíjate que yo tengo ahí un tema, que yo fui agente del Ministerio Público, y aunque no quiero justificar ni a mí, ni a mis pares, me parece importante que veamos de forma panorámica el sistema penal. Veamos que las y los agentes del Ministerio Público tienen 300, 500, 700, en algunos casos 2,000, 4,000. Cuando yo me fui de la última fiscalía en donde laboré como AMP, teníamos en la Fiscalía de Delitos Sexuales 24,000 carpetas de investigación aperturadas. Hay un nivel de impunidad. Cuando pensemos en la impunidad, no pensemos en la impunidad solamente porque una persona de forma individual, en su carácter individual, quiere perjudicar tu causa, sino pensemos en la impunidad sistemática, como este embudo que propicia el punitivismo, que propicia la propia impunidad, que propicia estos sistemas de desigualdad, colaboran para que ni haya la voluntad, ni haya el tiempo, ni haya los recursos, ni tampoco en las facultades de derecho nos hayan enseñado que un componente importante es traducirle a tus usuarios, a tus acompañados, a tus clientes, aquello que tú vas a hacer en tu práctica profesional como abogado. Entonces, es una pregunta que me parece súper complicada, de verdad, no solo es como, le afecta que conozca sus derechos, sino me parece que hay un montón de factores alrededor de por qué no se garantiza ni siquiera el conocimiento de los derechos fundamentales de las personas víctimas. Ay, bueno, Carmen ya ahí dio una respuesta, claro. Sergio me puso volver a la diapositiva anterior. Ay, perdónenme. De los casos, estos son los casos que yo les recomiendo consultar y algunos párrafos en específico. Del tema del consentimiento, les invito encarecidamente a que consulten la opinión técnica del MECSEBI, porque es una opinión consultiva que me parece que nos abre el panorama. Por ejemplo, en esa opinión critican el tipo penal de estupro. Yo nunca me lo había cuestionado y justamente es un tipo penal que parece aminorar el daño que sucede en víctimas de violencia sexual cuando son adolescentes. Y bueno, ya no me quiero pasar del tiempo. Tenemos otra en la cajita de preguntas y respuestas. Dice algo tal vez muy breve, ¿cómo se lleva a la práctica las diferentes leyes, tales como la Ley Olimpia, la Ley Monse, la Ley Ingrid, la Ley Malena, en un marco de tribunales? Esta es una pregunta, a ver, muy rápidamente. Cuando pensemos en estas leyes, no vamos a tener leyes tal cual. O sea, no vamos a tener una normativa que se llame ley Monse, ley no sé qué, no sé qué, no sé qué. Vamos a pasar primero por la ley Olimpia. La ley Olimpia depende del estado cómo haya sido bajada. La forma habitual en la que es bajada es reconociéndola en la ley de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia, tipificándola. En muchos estados se llama difusión de imágenes sin consentimiento de la víctima o difusión de imágenes digital o difusión, entre otras. Y algunos estados adicionalmente han reconocido medidas u órdenes de protección específicas. Cuando nosotros hacemos el trámite de alguno de estos casos, no solo tenemos que pensar en tribunales, sino tenemos que pensar desde el inicio. Para temas de violencia digital hay un manual que les recomiendo consultar que se llama Pistas Legales para la apropiación de mi proceso, de mi denuncia de violencia digital, que hicieron las compañeras de Cultivando Género. Es un manual público.
¿Por qué se los comparto? Porque en casos de violencia relacionada al ámbito digital, donde hay difusión de imágenes sin consentimiento de la víctima, hay una precisión muy particular de cómo presentar, defender en etapa intermedia y luego desahogar la prueba respecto de capturas de pantalla, de la trazabilidad del envío de las imágenes, porque recuerden cómo están sujetos los verbos. Yo les comparto todas estas herramientas porque muchas veces los tipos penales no son suficientes. En el caso del joven del IPN que manipuló 3,000 archivos de sus compañeras para producir imágenes de deepfaking, eh, el tipo penal no alcanzó. De hecho, por eso ahorita está el preso con una carpeta de investigación relacionada a pornografía infantil. Pero por el delito de difusión de imagen, que es el delito que proviene de lo que hemos llamado coloquialmente ley Olimpia, no alcanzaba porque los verbos no hablaban de almacenar en el Estado de México, me parece que fue ese caso, no recuerdo si fue sí, almacenar, me parece que era el verbo que faltaba, y los demás verbos no daban para describir la conducta. Recuerden que el derecho penal es taxativo. Y eso significa que la forma en la que está el tipo penal es muy importante. Cuando hablamos de estos principios, perspectiva de género, principio de igualdad y no discriminación, tenemos que pensarlos como principios transversales al entendimiento y a nuestra propia práctica, para que entonces sí, estos puedan ser desahogados en cada etapa del procedimiento. Y respecto a las demás leyes, hay algunas que mencionaste que son legislaciones más bien de prohibición de la difusión de imágenes, que me parece que es la del caso de Ingrid Escamilla. Ley Monse no está a nivel nacional, me parece que solo lo han logrado en algunos estados, no recuerdo en todos. Recuerden que muchas de estas leyes han sido promovidas en códigos penales locales, pero nosotros tenemos un sistema federalista. Y como sistema federalista, en cada uno de nuestros estados los tipos penales van a variar. Entonces, por ejemplo, el tema de la ley Monse, de la ley Monzón es de Puebla, la ley Monse no recuerdo en qué estado sucedió, pero tenemos otras, como por ejemplo la tipificación del delito de acecho, que solo está en Nuevo León. Y también el avance de la tipificación de la violencia ácida, también varía de estado en estado. Y veo muchos comentarios. Sí, y también aquí si nos pueden repetir el nombre del manual de violencia digital. Sí, es un manual, se llama Pistas Legales para la Apropiación de tu Denuncia por Violencia Digital y lo hizo la organización Cultivando Género. Lo pueden buscar en su página. Y, ajá, Nosotros también como Impunidad Cero, junto con Red Digital, armamos una guía de defensa contra la violencia digital. También está disponible en nuestras redes por si gustan checarlo. Ahí incluso pueden ver como todo este proceso, incluso también, porque justo parte de lo que dice Fátima también es que no hay actualmente no hay como mucha, bueno, no se ha robustecido la parte de la prueba digital, entonces es todo un tramo ahí porque no se consideran los códigos hash, no se considera como cierta información, la metadata, por ejemplo, que eso es también lo que imposibilita un poco que se pueda fortalecer el argumento de que alguien generó este tipo de imágenes y ese pues genera un daño evidentemente a las víctimas que sufren violencia digital. Fátima, te agradecemos mucho. Como siempre, todo muy, muy, muy bien. Y pues les agradecemos mucho su asistencia, su participación muy nutrida. muchas gracias.